Pues bueno, ya está, se ha presentado Jorge Aguilar, maestro en Derecho Internacional. Bienvenido, Jorge. Gracias, Gretel, a ti y a todo el teleauditorio. Y feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Y pues ya platicábamos, también ya nos adelantó el tema. Ya adelantaban el tema, Aurelio. te ganaron Así la introducción. Así es, platícanos. Bueno, pues Continúa la migración. Es un tema muy importante para todo el planeta porque la migración prácticamente se inició desde que empezó el Homo sapiens hace 70.000 años y pues empezó con la migración de África hacia Asia y de Asia hacia todos los continentes que existen hoy en día y hemos visto cómo ha ido evolucionando esta migración. Ya después, en la prehistoria, en la Edad Media y en la Edad Moderna, ha ido transformándose esta migración. Ahorita podemos ver de los últimos 40 o 50 años, de 1960 a la fecha, a nivel global ha habido una migración de alrededor de 1.000 millones de personas. Lo chistoso del caso es de que la migración que ha habido no ha sido de personas o de pueblos que se salgan y se vayan a vivir a otro país, por ejemplo, sino que es una migración interna. ¿Esto qué significa? Que se mueven, por ejemplo, no se salen de su país o no se salen de su estado o provincia, pero siguen estando allá. Y alrededor de 220 millones de personas han emigrado a otro país de su país de origen. ¿A dónde se van principalmente? Bueno, normalmente... ¿Y de dónde salen? Porque eso igual es importante, ¿no? Sí, es muy Saber importante, de dónde. es muy importante. De los países desarrollados es muy poco la migración que hay. Normalmente migran de país desarrollado a país desarrollado. Muy rara vez migran de un país desarrollado a uno subdesarrollado o en vías de desarrollo. Y normalmente la mayoría de la gente que migra a otros países es de de países en vías de desarrollo o subdesarrollados. ¿Son en su mayoría mujeres, hombres o va en general, Jorge? La mayoría son hombres. Hasta el momento sí hay un gran porcentaje de hombres. Según los datos, ¿no? Las estadísticas eso arrojan. También hay muchos niños. El porcentaje de mujeres que migran es muy bajo, aunque ha ido aumentando conforme pasa el tiempo y pues cuando la población aumenta igual, pues son muchas más personas las que migran. Y hemos visto igual que se van familias, ¿no? Completas, va el esposo, la mujer, los niños. Se llevan todo, hasta el chivo, el gato, el perro, se tratan de llevar. Sí, en muchas ocasiones sí sucede. Sí, y sí pasa, o sea, por ejemplo, una persona de un país desarrollado que se muda por algún empleo o alguna situación a otro país desarrollado, pues se lleva prácticamente todas sus pertenencias. Así es. A lo mejor no se llevará el perro por X o Y situación, o a lo mejor sí se lo lleva. Pero ahorita hay un problema a nivel global con las fronteras prácticamente. Exacto, eso es a lo que se enfrentan, porque ellos pueden salir, pero al llegar, ¿qué es lo que pasa? Así es, por ejemplo, en la Unión Europea está el espacio Schengen, que aglomera varios países de Europa, y hay un libre tránsito controlado. O sea, por ejemplo, de los países que no pertenecen al espacio Schengen, tienen que tener su pasaporte para poder entrar a los países como Italia, Alemania, España, Francia, Grecia, tienen un control para su paso libre. En cambio, los que están dentro de ese espacio tienen paso libre en todos los países que lo agrupan. Pero, por ejemplo, tienen enfrente a África, y en África hay una migración impresionante, especialmente hacia España y hacia Italia. En menor cantidad a Francia, pero es un problema que están afrontando especialmente el continente europeo. Hace unos años vimos el problema que hubo de algunos países árabes, que había una migración impresionante hacia Europa, empezando por Turquía y luego a los países del este y entrando por Alemania, y se llegó a volver un caos. Entonces, pues humanitariamente la gente o el país o el Estado debería darles asilo a estas personas porque en esta situación estaban huyendo de una guerra que atentaba contra su vida prácticamente.
y contra la economía y contra la naturaleza de las personas y muchas cosas más. Algunos países rechazaron a estas personas y algunos otros los acogieron bien, pero siempre hubo la duda de a quiénes estaban recibiendo. Si eran personas buenas, si eran personas malas, eran terroristas, no eran terroristas. Y luego al pasar un tiempo, un año o algo así, pues hubo unos atentados en algunos países y pues algunos por desgracia eran esas personas que entraron. Claro. Entonces la migración tiene que estar controlada, no puede ser que entren de un país a otro sin ninguna restricción, porque además pues quitan en determinado momento, quitan trabajos de las personas locales que están trabajando. Que ese igual puede ser un problema, ¿no? Que se enfrentan. Claro, por ejemplo. Pero pues ese tema es algo que nunca va a terminar, nunca la migración. Nunca va a terminar. Ni por más que digan, vamos a combatirla, es algo que no va a terminar. Claro. Yo, por ejemplo, en mi tesis de maestría en la Complutense, uno de los puntos que ponía era la unión de toda América Latina, como está contando hasta Estados Unidos y Canadá, como está en Europa. Pero el problema de la migración que tenemos, por desgracia, en todo el continente, es algo que lo impide. Entonces, ahorita vimos hace un par de meses, unos 3, 4, 5 meses, que en nuestra frontera sur, cosa que nunca habíamos visto, o que al menos no se había visto en televisión, un paso de caravanas de casi 5,000 personas, o sea, avisando que iban a pasar por México e iban a llegar a Estados Unidos. O sea, una especie de amenaza a cada país de las personas que están migrando. Entran a México, México les abre las puertas, algunos dicen que se van a quedar, otros dicen que van a pasar. Estados Unidos tiene muy controlada su frontera sur, la quiere controlar aún más con el famoso muro que quiere hacer Donald Trump. Tiene drones, policía fronteriza, tiene todo. Súper custodiado. Me imagino que hasta satélites para ver dónde te estás moviendo. Y viene el problema, es de las caravanas que pasan por México. Los mexicanos apoyan a estas personas con agua, comida, y algunos fueron ingratos realmente. O sea, parecía que era una obligación del ciudadano mexicano o del ciudadano donde están pasando que les ayude. Claro. Y no es una obligación. Es una cosa ya de valores y de derechos humanos. Y vimos en la frontera cómo llegaron a haber hasta algunos enfrentamientos entre los migrantes y la policía de Estados Unidos. No llegó a pasar a cuestiones más graves que pudo haber pasado. Claro. Y algunos sí pasaron, ilegalmente, lógicamente, pero la mayoría yo creo que se han quedado en México. Y por desgracia el país no tiene la solvencia económica para darles trabajo a estas personas. Entonces viene otro problema ya, que es el del mexicano o de la sociedad, de por qué están entrando estas personas y nos están quitando nuestro trabajo. Pero ¿qué te parece si de ese hablamos la próxima semana? Ok, va. Nos dejamos pendientes ese temita. Es que está largo el tema. Con esto, y mira, podemos de resumir seguir. Es muy complicado, así es. Pero Jorge, te agradezco mucho que nos hayas acompañado este día. Feliz cumpleaños y Muchas espero gracias. que nos invites a un poco de pastel y de torta de cochinita, y de como torta dijiste. cochinita. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más Así Noticias más temprano.